Hola, hola a todos. Bienvenidos a esta segunda clase del taller online de cómics e ilustración del Centro Cultural Lo Prado. En esta clase lo que vamos a revisar es cómo hacer nuestros formatos de fanzine. Ya vamos a practicar con 3 y vamos a revisar algunos personajes. Ya vamos a hablar un poco de eso, a practicar cómo crear nuestros formatos y hablar un poco sobre la creación de personajes. Espero les guste. Sean todos bienvenidos. En esta clase vamos a comenzar aprendiendo a hacer algunos formatos, ¿ya? Yo elegí estos 3, que son con los que vamos a trabajar, ¿ya? Son 3 distintos. Ustedes eligen el que más les acomode, ¿ya? Pero vamos a ver cómo se hacen los 3. El primero es este, que es en formato de acordeón. Es por ambos lados. Ya. La ventaja de este formato es que, bueno, el tamaño lo puedo hacer como yo quiera. O sea, este por ejemplo está hecho con un papel grande, un papel muy largo. Pero por ejemplo, nosotros vamos a tomar una hoja carta o una hoja del tamaño que tengan en casa. Ya, también necesitamos una regla. Con ella lo que vamos a hacer es medir nuestra hoja y lo que mida lo vamos a dividir en 4. Ya, se divide en 4, entonces se hacen unas marquitas en ambos lados y simplemente doblamos la hoja. ¿Ya? Se pliega y queda algo así. Esta es una hojita, carta, dividida en 4 partes. 1, 2, 3 y 4. Si yo quisiera hacer esto mucho más largo, puedo adherir, pegar una hoja acá y seguir para acá el acordeón. Pero a mí me gusta este tamaño porque es bastante amplio, entonces permite que las viñetas sean de un tamaño bastante legible para las personas. ¿Ya? Recuerden que una cosa súper importante en los fanzines es eso, que sea legible, que lo que escribamos se pueda leer, a menos que sea un fanzine solo de imágenes, pero aún así las imágenes se deben entender, entonces es bueno siempre tener un tamaño no tan pequeñito. Ahora, yo he visto fanzines de este porte, así, muy chiquititos, que vienen con una lupa y que con eso se leen. Eso es muy cool. Eso también es una opción, pero aún así es pequeñito, pero viene con una lupa para que la gente la lea, porque la legibilidad es importante. Ya. Entonces, primer formato, acordeón. Es muy simple de hacer. Ya, traten de hacer uno para que tengan un ejemplo. ¿Ya? Y puedan hacer un fanzine de esta manera. Vamos a dejar por acá. El segundo que a mí mucho me gusta, aparte del de acordeón, ahí sí. Ya, es este, que es como un librito. Ya, este formato es muy fácil de hacer. Mira, estas son 2 hojas. Acá la chica la hizo con 2 hojas más una portada en papel hilado. Y esto es súper simple, muy simple de hacer. En este caso, yo tomo una hoja, ¿ya? Y lo que hago es cortarla a la mitad. Y luego de que la cortemos a la mitad, vamos a tener 2 partes, ¿cierto? Vamos a tener 2 partes acá. En que este librito que yo hice, yo le puse una portada de color para hacerlo más lindo y distintivo, pero en realidad puede ser de la misma hoja o del material que ustedes quieran. Hojita, o sea, portada, y dentro están las hojas donde va mi historia. Y esto todo tiene la misma medida. Yo la corté así. Partí la hoja a la mitad y después la hoja la doblé
y me queda así. Y al medio van unos corchetes. Hay gente que los cose también, que usa aguja y hilo y los cose al medio así. Y es mucho más artesanal y mucho más bonito. Pero yo lo hice con un corchete. También es una forma fácil. Ya. Y el último formato es este, que es mi favorito. Es un formato pequeñito, del tamaño de la palma de la mano, ¿ya? Y se hace con una sola hoja. Se hace con una hoja. En este caso el artista usa ambas caras de la hoja para hacer su fanzine. Por un lado tiene un póster y por el otro lado tiene su historia. Ven que esto es una sola hoja. En el video pasado muchas personas me preguntaron cómo hacer este formato. Ya, en esta clase vamos a aprender a hacerlo. Este es muy fácil. Yo aquí tengo un ejemplo que ya hice. Ya, lo primero vamos a tomar nuestra hojita. Ya. Y la vamos a doblar a la mitad. Ya, hay que preocuparnos que las puntas queden bien alineadas. Luego vamos a tomar nuestra hojita y la volvemos a doblar a la mitad. Y se vuelve a doblar a la mitad. Y aquí con cuidado porque como ya el papel está más grueso, y queda de este tamaño. ¿Ven? Ahora lo vamos a abrir. Lo vamos a abrir a la mitad. ¿Ven? Ahí está abierto a la mitad. Y con una tijera, si somos muy pequeños, le pedimos ayuda a un adulto. Ya, con una tijera lo que voy a hacer es cortar acá al medio. ¿Qué voy a cortar? El lado que está al lado opuesto de donde queda abierto. ¿Ven que aquí queda abierto? Ya. Aquí voy a cortar. Vamos a cortar hasta ahí, hasta la mitad. Luego abrimos la hoja y queda así. Y ahora vamos a tomar la hoja así. Ahí sí. Ya, aquí está la hoja. La vamos a tomar de ambos lados y la vamos a juntar. Y eso como que se abre. Y queda así. Y aplastamos. Y luego doblamos otra vez. Y aquí tenemos para la portada nuestra historia. Ven. Y acá se puede hacer el póster. Y acaba la historia. Muy fácil. Y para que no se nos olvide, yo les recomiendo que el primero que hagan lo marquen. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no le gusta dibujar así en pequeñito. Entonces lo que hacen es abrir la hoja y dibujan en grande, sobre todo para la parte del póster. Entonces dejen marcado
para saber que aquí va su portada. Acá va la viñeta 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y una contraportada, que es donde vamos a poner datos adicionales al fanzine. Y al abrir la hojita, se ve así. ¿Ven? Portada, contraportada, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Entonces, hojita carta a la mitad, a la mitad, a la mitad. Y luego se abre y cortamos el lado que está opuesto al lado abierto. ¿Ya? Tomamos ambos extremos y se juntan. Y se cierra. Y se cierra. ¿Ya? Y así tenemos nuestro formato pequeñito de fanzine. Recuerden entonces, traten de hacer 3. Hagan 3. ¿Ya? Bueno, en realidad después para trabajar en el definitivo pueden elegir uno, pero yo les recomiendo que hagan los 3 para que los practiquen. ¿Ya? Entonces, formato acordeón, formato librito y este fanzine pequeñito, que es así. Ya. A ver, una vez que ya tenemos hecho el formato en el que vamos a trabajar para hacer nuestro fanzine, debemos decidir cuáles van a ser nuestros personajes, de qué va a tratar nuestra historia, ¿ya? Recuerden que la idea de este proyecto es que nosotros recreemos lo que estamos viviendo actualmente, ¿ya? El cómo ve cada uno lo que está pasando. Quizás, por ejemplo, mi proyecto personal, yo voy a hacer un fanzine, un manual sobre cómo cuidarnos, ¿ya? Donde vas a ver el tema de lavado de manos, uso de mascarillas, quedarse en casa. Ese va a ser mi tema. Pero recuerden que tienen la libertad de enfocarlo desde el punto de vista que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, puede ser una especie de aventura entre que hay un villano, en este caso el virus, y un superhéroe que viene a salvarnos. También puede ser la historia de cómo tú lo estás pasando en la casa, tu día a día. Una historia simple de cuando te levantas, desayunas, haces los deberes del colegio, etc. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes vayan pensando personajes para su historia. Cuando no se nos ocurre cómo hacer un personaje, un ejercicio muy bueno es crear algo llamado fanart, ¿ya? Que es cuando tomamos un personaje que ya existe y lo adaptamos según nuestro estilo o nuestra visión. Yo acá les voy a mostrar unos ejemplos para que comiencen a practicar haciendo fanart y también personajes propios. Ya acá yo tengo ejemplos de ambos tipos. Por ejemplo, acá yo hice una sirena. Este podría ser perfectamente un personaje de una historia de fantasía. El material con el que lo pinten o hagan es con lo que ustedes tengan en casa. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando con lápices de colores. ¿Ah? Lápices de colores, cualquier marca les sirve. Ya.
Entonces, acá hay un ejemplo de una sirena. Miren, acá hay otro ejemplo de una niña que vive en un bosque. Ah, eso es lo otro. Cuando creamos un personaje, este personaje tiene que ir de la mano con algo que se llama una ficha técnica. La ficha técnica es la descripción de nuestro personaje, ¿ya? Es que como cuenta qué le pasó a este personaje, ¿ya? Porque no es solo la imagen, tiene que haber un trasfondo. ¿Por qué esta niña, por ejemplo, está vestida así? ¿De dónde viene? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo se llama? Son un montón de dudas que surgen al ver un personaje, ¿ya? Entonces es súper importante tener claro cuando vamos a crear un personaje, hacer una ficha. Ya en este caso hay datos que son básicos, por ejemplo el nombre del personaje, qué edad tiene, el color de pelo, de ojos, algunos datos sobre su contextura física, estatura, peso, también algunos datos biográficos, por ejemplo, dónde nació, si tiene familia, ya, de dónde viene, cuál es su pasado, qué conocimientos especiales tiene, alguna habilidad, ya, en fin, la historia y la personalidad del personaje tienen que estar muy claros al momento de crear una historia con este personaje. Ya, por ejemplo, esta chica yo puedo deducir que es una especie de hada que viene de un bosque, ¿no? Por su manera de vestir. ¿Ya? Eso es un personaje original. Original quiere decir que yo lo creo, ya que no está basado en otro. Pero también, como les había mencionado, están los llamados fanart, que sirven mucho para practicar personajes. Eso pasa cuando no se nos está ocurriendo qué personaje crear y estamos en una especie de bloqueo creativo. Ya es súper bueno practicar creando con otros personajes ya existentes. Por ejemplo, acá yo tomé a Rapunzel y la adapté a mi estilo de dibujo, ¿no? Pero Rapunzel. Acá está Mérida, de la película Valiente. ¿Ve? Que es el personaje que todos conocemos, pero adaptado a mi estilo de dibujo. Acá de Harry Potter tengo a Hermione. Ron Weasley. Harry Potter. Esta pequeña es Coraline. Aquí tengo a la princesa Jasmine de Aladdin. Esta es Blancanieves, sí, Blancanieves. La sirenita. Y esta no es un personaje propio. Acá estaba creando un personaje algo más polinésico, alguien que viene como de Hawái. Una gatúbela. Una mujer pájaro. Una chica rodeada de plantas. Y aquí hay algo un poquito más de fantasía. ¿Ven? Pero absolutamente todos estos son ejercicios para ir desbloqueando un poquito la creatividad. Yo ayer estuve trabajando en algunos personajes
para que ustedes vean más o menos cómo inspirarse y crear los propios. ¿Ya? Por ejemplo, aquí estuve probando rostros. Aquí tengo otro sketch. Miren. Mira, acá lo mismo. Este personaje viene como de Hawái o de Isla de Pascua. Es un personaje bien típico de una isla. Ya se nota mucho por su vestimenta, por sus rasgos, el color de piel también. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante cuando vamos a crear un personaje. Que lo vayamos, que el cómo se vea tiene que reflejar el lugar, por ejemplo, de donde viene. Por eso es súper importante la ficha técnica que les hablaba, porque si estamos diciendo que nuestro personaje viene desde una isla en, no sé, en Hawái, es obvio ya que debo adecuarlo a de dónde viene. ¿Ya? En este caso yo lo miro y veo que viene desde una isla. Acá, por ejemplo, un personaje de fantasía, ya, un hombre de nieve. Yo al mirarlo puedo deducir que, obvio, está en la nieve, vive en un lugar frío, puede ser el Polo Norte o en la Antártida. ¿Ya? La idea es esa, que la imagen de nuestro personaje vaya acompañado por una historia, siempre. Bueno. Esta también es un ejemplo, por ejemplo, de una historia cotidiana. Ya acá yo estaba celebrando mi cumpleaños cuando me esguincé mi pie. ¿Ven? Más personajes. Aquí práctica de animalitos. Vamos los chanchitos. Miren. La medusa. Una versión. Estaba probando ahí materiales. Rostros. Miren, aquí estaba practicando algo un poquito más estilo oriental, más anime. Se nota inmediatamente por los ojos. Miren. Mismo estilo, pero por ejemplo acá engrosé las cejas. Y eso ya la hace ver bien distinta a, no sé, otro personaje que hayamos visto. Por ejemplo ella, que tiene las cejas más delgaditas. También es importante que vayan probando vestuario. Yo acá, por ejemplo, estaba probando colores. ¿Qué vestuario, cómo va a estar vestida esta personaje? ¿Dónde se imaginan que viene ella? Yo creo que está de vacaciones. Se ve súper despreocupada, está vestida con colores muy vivos y está como pensando para dónde ir. Yo me imagino eso, que viene de vacaciones, que está en plenas vacaciones. ¿Dónde está ella? Está en la playa. Entonces ya estoy asumiendo que está en un periodo de verano, ya que está descansando. Su postura corporal también, muy descansando. Todas estas prácticas están hechas con lápices de colores. ¿Ya? Son solo lápices de colores escolares. Miren, otro tipo de chica. Miren, aquí estaba probando
con una variación del estilo. Se dan cuenta que mis personajes siempre tienen los ojos muy redondos, o sea, redondos pero más grandes. Ya, aquí se los hice más pequeñitos y la nariz más fina y la carita más alargada. Ay, de repente es bueno probar cosas nuevas. Entonces, para eso es súper bueno esta práctica que hacemos sobre ir creando personajes. Ya, yo les voy a pedir que creen sus personajes, ya, que vayan haciendo sus propios personajes para su fanzine. Ya, recuerden que ya tienen que tener más o menos definida la historia, o definido qué es lo que van a plasmar en el fanzine, ya, y tienen que elegir sus personajes, ya. ¿Cómo les recomiendo que hagan sus personajes? A partir de una estructura, ya. Hay una estructura básica que se utiliza, que en este caso yo lo hago así para un tema de proporciones. Siempre hago la cabeza, después veo cómo va a estar el tronco, la postura en la que va a estar mi personaje, ¿ya? A esto yo le llamo estructura. Es así, una figura con figuras geométricas, con círculos, figuras simples y palitos. ¿Por qué? Porque yo después encima voy creando mi personaje encima de esta estructura, ¿ya? Pero con esa estructura me aseguro de que mi personaje quede proporcionado. ¿Por qué? Para que no pase que me quede corto o quede muy largo o no me caiga en la hoja. ¿Ven? Vamos trabajando a través, vamos usando la estructura inicial que hicimos para crear nuestro personaje. Usamos una estructura inicial de palitos para crear nuestro personaje. Yo primero lo hago con un grafito o un lápiz de color y después lo repaso con un tiralíneas o un lápiz pasta. ¿Ya? Ahí ustedes van a decidir. Pero traten de hacer algo así, ¿ya? Una estructura base y luego sobre esas líneas guías vayan haciendo su personaje. Y el resto es solo práctica, ¿ya? Si quieren ir compartiendo en las redes sociales de la fundación la práctica que hagan sobre personajes, ya, o sobre cómo crear el formato del fanzine, sería genial, porque así entre todos vamos aprendiendo, ya. Quizás alguien cree un formato nuevo, ya, o quiera compartir el que está haciendo. Bien, eso, chicos. Bueno, eso sería por hoy. Espero que durante la semana practiquen, creen sus personajes, creen sus formatos de fanzine, porque la otra semana vamos a comenzar a dibujar en el formato. Ya nos quedan 2 clases y en esas clases vamos a crear nuestro fanzine en el formato que elijamos, ya, y con los materiales que tengamos. Yo voy a usar lápices de colores de cualquier marca. Ya, eso. Muchas gracias por ver la segunda clase y los espero la próxima semana. Que tengan una bonita semana. ¡Chau!